Os pido a todos, por favor, que cuando entréis desconectéis las cámaras y el micrófono, por favor. Bueno. Vale. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a una nueva webinar. En este caso tenemos el placer de contar con una ponente de lujo, como igual que hemos contado con las anteriores ponencias, que es Escarlata Gutiérrez Mayo. Ella es fiscal de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, de la sección territorial de Manzanares desde julio de 2013, adjunta a las secciones contra la criminalidad informática desde 2015 y contra la delincuencia económica en dicha fiscalía desde 2017. Ha publicado diversos artículos, entre otros El Derecho, donde tiene una sección semanal sobre análisis jurisprudencial en SEPIN, en Walter Kluivert, y ha participado también en obras colectivas con la editorial Tirant lo Blanc. También ha publicado artículos divulgativos en diversos medios de comunicación, El Español, Lawyer Prayers o blog Hay Derecho, en expansión. También ha codirigido un curso de la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha y otro curso de formación descentralizada del Consejo General del Poder Judicial, también en Castilla-La Mancha. Ha impartido ponencias, entre otras materias, sobre violencia de género, delitos contra la libertad sexual y trata de seres humanos en el Consejo General del Poder Judicial, en el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, para la Guardia Civil, así como en diversos colegios de abogados, entre otros el de Madrid, el Barcelona, Toledo, Ciudad Real, Burgos, Cáceres, Orense, y también en distintas universidades como la Carlos III, la UAN, ISDE y la Universidad de Burgos, y en el Real Centro María Cristina, adscrito al UCM. Igualmente, como todos sabréis, Escarlata está muy implicada en la comunicación y la divulgación jurídica y es muy activa en redes. Y ella lo que quiere es pues dar a conocer la labor de los fiscales, que muchas veces pues, es desconocida. Y por ello pues, participa en las redes sociales y realiza esta divulgación a través de Twitter. Os voy a dar su Twitter, que seguro que lo tenéis, pero bueno, os lo doy, @escar_gm, y su cuenta de Instagram, @escarlata.gutierrez, y también cuenta con un canal de YouTube que se llama Escarlata Gutiérrez Vídeos Jurídicos. Y sin más, pues no la voy a robar tiempo, agradecerla, por supuesto, que nos vaya a impartir estas ponencias, esta ponencia de ciberdelitos y de pruebas informáticas. Y como os he dicho en todas las webinars, todas las preguntas me las vais dejando en el chat y yo se las iré lanzando a Escarlata. Así que sin más preámbulos, la doy la palabra a Escarlata y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Amparo, y bienvenidos a todos, y gracias también a Jessica y a Mariano. Buenas tardes. Como me ha presentado Amparo, que ha sido a gusto, voy a compartir pantalla para que se pueda ver la presentación, que esto ya lo hemos probado y debería funcionar. Lo veis bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Vale. Y a ver si me deja pasar. Se pasa, ¿verdad? Sí. Vale, fenomenal. Pues vamos a hablar esta tarde sobre prueba informática y ciberdelitos. Como os ha comentado Amparo, podéis hacer preguntas a través del chat
Y además ya le dije yo a ella que me las fuese haciendo un poco cuando las planteaseis, bueno, a lo mejor se pueden juntar 2 o 3, ¿no? Lo va gestionando Amparo un poco para no estar todo el tiempo interrumpiendo, pero que no hay que esperar necesariamente al final, porque si no, a lo mejor se hace más aburrido, más pesado y puede haber cosas que os generen más interés. Que esté explicando en ese momento y luego a mí siempre me da rabia cuando tengo que preguntar al final de todo, ya pierdes un poco la idea y el sentido de lo que querías decir. Igualmente yo intentaré lanzaros alguna pregunta, alguna idea, porque es que si no estas cosas son muy aburridas. Yo echo mucho de menos la formación presencial, ¿no? Y ver a la gente, porque esto al final, bueno, se ve, pero estás un poco viendo el ordenador y te ves a ti mismo. Entonces os lanzaré ideas, cómo veis cosas, así reflexionamos todos un poco y pues también vamos llegando a conclusiones y al final aprendiendo. Va a ser una perspectiva muy práctica, que yo creo que es lo que vosotros queríais y lo que a mí, yo siempre las doy muy prácticas. Al final es lo bueno de tener a alguien que está en la trinchera, como digo yo, ¿no? Al pie del cañón, que ves un poco los problemas que se te pueden ir planteando. Pero si pese a eso tenéis dudas de casos, de cosas, los podemos ir viendo porque creo que es lo interesante, que esto sea muy práctico. Como ya le he dicho a Amparo, yo os voy a pasar o le mandaré por email a ella o a Jessica, a quien me digan la presentación para que la pueda remitir a los asistentes. ¿Vale? Entonces, pues cosas que veis aquí, luego no hace falta tampoco que cojáis apuntes o bueno, lo que queráis, pero que lo vais a tener. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la idea. Ahí viene mi usuario de Twitter y al final de la presentación viene también, como ha dicho Amparo, el de Instagram y lo de YouTube también, que tengo este canal desde agosto, yo creo, con vídeos que pongo en Twitter y que son cortitos, pero yo creo que, bueno, resuelven cosas interesantes. La prueba informática, ahora vamos a ver una pequeña introducción y así algunas cuestiones que a mí me parecen más relevantes. Yo he dado varias ponencias de delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación, de ciberdelitos, a veces relacionados con violencia de género, a veces relacionados con la intimidad y la privacidad, que eso es lo que a mí más me gustan. Ese tipo me parecen más interesantes. Hablar de qué te gusta siendo delito queda raro, ¿no? Pero bueno, que me parecen más interesantes y siempre en esas exposiciones meto, además en uno de los cursos que ha dicho Amparo de la Fiscalía Superior en Castilla-La Mancha, vimos específicamente el tema igual de la prueba electrónica. Pero aunque no sea específico en todos esos cursos, siempre meto una parte de la investigación y la prueba electrónica. Porque, bueno, ahora me meteré con la introducción un poco en orden de lo que he puesto en la diapositiva, ¿no? Pero los mayores problemas que se nos plantean cuando tenemos bien un delito informático, ahora veremos cómo lo podemos definir, o bien cualquier otro delito que tenga un componente de prueba o de un componente electrónico, pues por ejemplo, unas amenazas o unas lesiones donde tengamos parte de la prueba en mensajes de WhatsApp, por ejemplo, de Facebook o de otra cosa. En todos esos casos, los mayores desafíos o problemas o retos se nos plantean a la hora de la investigación y de aportar la prueba al proceso. Jurídicamente no es complejo si es una amenaza o no es una amenaza. Lo jurídicamente complejo, hombre, puede haber siempre un margen, ¿no? Como todo, pero lo jurídicamente complejo es ese investigar y ese aportar la prueba al proceso. Ahora lo veremos y es un poco lo que vamos a ver aquí. Quería eso, deciros como introducción, bueno, yo estoy también bastante especializada en tema de redes sociales, pues porque me gustan y porque lo he estudiado tanto a nivel jurídico como de comunicación, pero bueno, la comunicación ahora no nos interesa. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de estos delitos, que ahora os diré un poco lo que es, los delitos informáticos, que es parte del título de esta ponencia, no son delitos que vengan en un título o en un capítulo del Código Penal como delitos informáticos. Son delitos que están en cualquier título del código, bueno, hay algunos que no, pero que están desperdigados por cualquier título o capítulo del Código Penal y los llamamos informáticos porque la modalidad comisiva es utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación. Un caso prototípico sería la estafa. El delito de estafa está entre los delitos patrimoniales y es uno de los que cada vez más se cometen por medios telemáticos o por medios informáticos.
Y ese sí que ha aumentado muchísimo, por ejemplo, en la época de confinamiento. Estas estafas, phishing, etcétera, que se cometen por medios telemáticos. Pero como veis, no es que esté delitos informáticos y que te pongan la estafa, acoso, no. Está cada uno en el título del código que le corresponde. Pues igual puede haber amenazas, violencia de género, que la llamamos digital, igual porque se comete por medios digitales, pero técnicamente no están en una categoría ni son un tipo de delitos específicos. Lo llamamos así porque la modalidad comisiva es esa, las tecnologías de la información y la comunicación, y nos plantean una serie de desafíos. Y dentro de esas tecnologías de la información y comunicación cobra especial relevancia las redes sociales, ¿no? A la hora de cometer estos delitos. A lo mejor en la estafa no tanto, aunque también, porque muchas veces se comunican por WhatsApp, muchas veces se comunican por Facebook, ¿no? Con determinadas ofertas, promociones o páginas como Mil Anuncios, etcétera. Y eso en el caso de la estafa. Pero delitos que se cometen, ¿no? Entre personas, amenazas, un stalking, injurias, etcétera, un abuso sexual, etcétera, sí que tienen las redes sociales un papel preponderante, ¿no? A la hora de que también plantea una serie de peculiaridades y a la hora de investigar nos plantea una serie de peculiaridades y de aportar la prueba al proceso. Yo siempre traigo estos datos de los informes que publica anualmente este instituto, el IAB Spain, ¿no? Este instituto publica una serie, están muy bien estos informes, los podéis buscar en internet y los descargas gratis, con poner tu dirección de correo electrónico te lo mandan. Están muy bien porque estudian la implantación de las redes. Yo he cogido datos genéricos, pero te ponen tanto el sexo, etcétera, te ponen una serie de parámetros, las redes más utilizadas. A mí me gusta mucho mirarlos. Y dicen, este dato incluso ha subido, que el 86% de los internautas mayores de edad, hasta 55, utilizan redes sociales. Incluye WhatsApp, porque WhatsApp es mucho más que unos mensajes instantáneos, ¿no? Puede hacer grupos, puedes poner estados, etcétera. Y WhatsApp se incluye como red social. Y además te dice que un 97% de los adolescentes, o sea, prácticamente el 100% de los adolescentes utilizan estas redes sociales. Las más utilizadas sigue siendo Facebook, incluso más que WhatsApp. También está WhatsApp cada vez subiendo. Instagram entre la gente joven es la que más está también repuntando, y ahora, bueno, se ha introducido, no lo he puesto aquí, pero casi desde el confinamiento TikTok ha tenido una subida muy interesante. Esto es un poco efectos informativos, pero ¿qué pasa? Al estar tan metidas en nuestra vida y en nuestra forma de relacionarnos, las redes sociales, eso plantea una serie de retos y desafíos en muchos niveles, sociológico por supuesto, pero jurídico también, porque muchos más delitos se cometen a través de las redes sociales. Antes a lo mejor solamente amenazabas o podías insultar en persona, pero con todo lo que te permite las redes sociales, muchas amenazas, muchos seguimientos, este hostigamiento, ¿no? El stalking se realizan a través de estas redes sociales, que como digo, en principio podríamos decir, bueno, ¿qué más da? Sí, pero a la hora justo de lo que vamos a ver aquí, que es la prueba en el proceso y la investigación, sí plantean peculiaridades. Una definición de red social que os aporto, hay muchísimas, es una estructura online, o sea, las redes sociales online como estructuras sociales compuestas por un grupo de personas que comparten un interés común, relación o actividad a través de Internet, y donde tienen lugar los encuentros sociales y se muestran preferencias de consumo y de información mediante la comunicación en tiempo real. Lo que tienen las redes sociales es esa bidireccionalidad, por decirlo de alguna manera, frente a publicar en una página web, que es las redes sociales, hay esa interacción, se puede limitar, ¿no? Pero en principio hay esa interacción continua entre las partes, que es lo que les hace pues, tener el éxito, ¿no? Que también tienen. Las redes sociales plantean desde el punto de vista jurídico peculiaridades, y desafíos, que son fundamentalmente, hay que conocer cómo funcionan las redes sociales, no todas, pero las más importantes para ver si un determinado tipo puede encajar o una determinada conducta encaja en el tipo. Y esto, ¿por qué lo digo? Cuando yo he visto ponencias o he dado ponencias de quebrantamiento de la prohibición de comunicación, empezó a surgir, yo de eso publiqué un artículo, lo pasaré también a Amparo y a Jessica, enlaces de todo lo que digo para que os lo pasen con la presentación. Si un me gusta, por ejemplo, era quebrantamiento de una prohibición de comunicación, que parece una tontería, pero resulta que lleva pena de prisión.
Entonces, claro, todas estas cosas, o poner un estado o un tal, cuando los operadores jurídicos no conocen el funcionamiento es un problema. Entonces, porque claro, no lo conoce el juez, no lo conoce el fiscal, no lo conoce tal, entonces pues es un problema. Por eso creo que hay que intentar conocer las redes y sobre todo cuando tenemos un caso, y siempre yo digo que aunque no esté relacionado técnicamente con lo que vamos a ver, pero creo que es interesante que yo cuando tengo un caso donde hay un tema de una red social y hay algún asunto complejo, si un estado era una amenaza, venía una amenaza, si era quebrantamiento, explico en el informe o a veces si he tenido que poner un recurso, explico brevemente el funcionamiento de esa red social, brevemente, y de lo que quiero utilizar. Es decir, un estado dura 24 horas y no se envía a nadie, hay que meterse para verlo, porque ha habido sentencias que confundían el estado y decían que era un mensaje que se había mandado. Luego la audiencia, eso juzgado de lo penal, luego la audiencia revocó y lo entendió bien. Pero creo que lo que abunda no daña y si lo explicamos, pues eso que llevamos ganado porque no siempre los operadores jurídicos conocen el funcionamiento. Además hay muchísimas, están cambiando. Yo, por ejemplo, TikTok no la he usado y bueno, aunque sean intuitivas, pues tampoco sé exactamente cómo funciona, cómo no, qué contactos tienes, quién te puede escribir, quién no. Creo que eso es interesante. Además están constantemente evolucionando porque claro, no dejan de ser empresas y son productos que se adaptan un poco al mercado. Hace nada Twitter, que yo es la que más utilizo, te permite subir las stories estas que las llama flits o como las llame, pero van evolucionando constantemente, ¿no? Los estados, de hecho, hace no tanto no existían y nos plantean una serie, digo como operadores jurídicos, ya desde otro punto de vista, bueno, sociológico no hay duda, pero digo como operadores jurídicos, conocer bien la red social y saber cómo funciona en el caso que tenemos y explicarlo al juez o explicarlo en nuestros escritos brevemente y de manera muy clara, creo que puede ser muy interesante. Y luego la última peculiaridad es la que os decía a la hora de investigar y aportar esa prueba al proceso, que es un poco lo que vamos a ver, bueno, lo vamos a ver en profundidad, ¿no? Pero que es lo que vamos a ver en esta ponencia y que me parece de las cosas más interesantes que tiene los delitos informáticos. A veces nos centramos, y yo lo entiendo, en la parte pues eso, más jurídica, más sustantiva, pero la de investigación y aportar la prueba al proceso es muy importante. He querido poner ahí la diferencia entre la policía y los particulares, por hacer una breve reseña. Y claro, yo estoy hablando fundamentalmente del ámbito penal, porque es en el que trabajo, ¿no? También estamos en familia, ¿no? Pero, y bueno, en otra serie de procesos, pero esencialmente en el ámbito penal. Si bien lo que vamos a ver que yo digo respecto de los particulares, la policía obviamente se refiere al ámbito penal, lo que digo de los particulares nos puede valer para cualquier orden jurisdiccional. De hecho, traigo alguna sentencia que es de un TSJ de la Sala de lo Social. Las salas de lo social son de las que generan más jurisprudencia de vulneración de derechos fundamentales, de prueba ilícita, son de las que más, porque yo que he hecho trabajos con, bueno, videovigilancia, etcétera, los que tienen más sentencias son siempre las salas, vamos, por lo que yo he visto, son las salas de lo social. Entonces, algunas de las que traigo sobre esta prueba, algunas son penales, pero otras son de la sala de lo social, pero nos puede valer igual en el caso de civil, de procesal civil. De hecho, traigo un artículo de la ley de enjuiciamiento civil porque la criminal se remite a la ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Entonces, eso de los particulares nos vale para cualquier orden jurisdiccional, pero es verdad que cuando hablo yo soy consciente que tengo un sesgo de pensar en el proceso penal porque, bueno, es el que estoy utilizando y al final va dirigido a los ciberdelitos, pero hay cosas que podéis extrapolar para otros órdenes jurisdiccionales. Lo relativo a la policía no, obviamente. La policía se refiere a investigación de delitos. ¿Por qué he querido diferenciar? Porque dentro no es lo mismo que entre particulares que estén implicados en un delito, en un conflicto, en un procedimiento penal, se puedan aportar unos pantallazos, una violencia de género, en unas amenazas, etcétera, a el tema de la policía que pueda realizar medidas de investigación tecnológica que vienen en la ley de enjuiciamiento criminal y que tienen una serie de garantías muy diferentes a lo que se puede exigir a un particular, no tiene nada que ver. Vamos a hacer también una referencia al tema de breve, porque eso daría para un curso de 10 horas, el tema de las medidas de investigación tecnológica, pero bueno, para tenerlo también en cuenta, porque luego
mezclamos, y yo la primera, mezclamos conceptos, ¿no? La policía puede registrar el móvil de una persona y el juez le puede requerir para que lo aporte. Esas son cosas que voy a intentar ver y que son de las que más se plantean, y cualquier duda pues será bienvenida, por supuesto. Esto cuanto más participativo, mejor. Es un poquito la introducción, ¿no?, de lo que vamos a ver. Bien, tenemos una serie de, como decía, peculiaridades en la investigación de estos delitos. Y aquí me quiero referir, lo del título octavo y las circulares lo vamos a dejar para policía. Las tres primeras, aunque nos valdrían también en el caso de policía, pero no sería la misma cuestión, por decirlo de alguna manera, porque lo del título octavo que vemos ahí, lo que voy a hablar yo de las circulares muy brevemente, se refieren más a supuestos en los que pues está la policía ha iniciado una investigación, por ejemplo, por un delito de tráfico de drogas o por una red de pornografía infantil, piden entradas y registros, piden también que se puedan registrar los dispositivos. Son cosas diferentes, pero creo que también es interesante tenerlo en cuenta. Y en cambio lo que vamos a ver, los primeros puntos, esta relevancia práctica de las primeras actuaciones, se refiere más, aunque nos vale para todos, ¿no?, pero se refiere más a casos entre, como digo, particulares, ¿no?, unas amenazas, unas injurias, un quebrantamiento, una violencia de género, como decía, digital, que eso es eso, amenazas, quebrantamiento, un stalking, ¿no?, el hostigamiento, el acoso. Todo esto, las primeras actuaciones, cuando tenemos estos medios o esta prueba digital, son esenciales. ¿Y por qué son esenciales? Pues básicamente porque la prueba digital es volátil, puede desaparecer, y en muchas ocasiones ha desaparecido. Eso también lo veo y lo tratamos en los delitos contra la intimidad, ¿no? Cuando es ese 197.7, que es mandar esa imagen que te han mandado a ti de carácter reservado y la redifundes, ¿no? Si luego la gente va borrando esos grupos, esos chats donde se difundía esa imagen o de pornografía infantil, es muy difícil la investigación, es muy complicado. Entonces aquí las primeras actuaciones son esenciales. En cuanto, bueno, como os he dicho, esto nos vale tanto en el caso de unas amenazas, o sea, en el caso que propiamente el delito se cometa por estos medios, o porque hay un elemento de prueba, aunque haya sido, pongamos, una agresión sexual física, pero hay elementos de prueba que están en el móvil, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la manada, ¿no? Había unos mensajes en el grupo, de eso también, a la hora de preservarlo, de sacarlo, bueno, ya sabéis que aunque se borren, se pueden recuperar, pero son cosas complicadas y que requieren equipos informáticos, me refiero a equipos técnicos, ¿no?, de policía judicial informática, que sepa hacerlo, que los hagan. Generalmente cuando pides una pericial, ahora veremos que a veces hay que pedirla porque no queda otro remedio, pero en sitios donde pues hay poblaciones, donde yo estoy, ¿no?, Ciudad Real, o sitios donde no sean las grandes ciudades, y las grandes ciudades también hay mucho retraso porque no tienen equipos a lo mejor, o tienen solo uno y tienen que reenviarlos a otros sitios, entonces puede dificultar y dilatar bastante las investigaciones, y ya como haya que pedir una comisión rogatoria a otro país, estamos bastante fastidiados, y si no son delitos graves no te la van a aceptar. Si es un delito grave, sin duda, pero cuando no son delitos graves es muy, muy complicado. Entonces, Escarlata. sí, Amparo, ¿me has hablado? Es que no te veo. Escarlata. Sí. Vale, sí. Es que, perdona que te interrumpa, pero tengo una pregunta, ¿vale?, al hilo de lo que estás hablando. Sí, claro. Preguntan, víctima de violencia de género con medida de alejamiento. El presunto agresor sube un vídeo, un directo a Instagram, reconociendo vulnerar el alejamiento y también que ha agredido a un varón que la acompañaba. ¿Se puede usar el vídeo directo de Instagram grabado por una invitada al directo? ¿Y cómo introducirlo en el proceso sin vulnerar la protección de datos? Claro, o sea, quien lo utilizaría sería, o sea, no lo ve ella, sino que lo ve una tercera persona, entiendo. Exacto, un invitado al directo. Sí, en principio los directos, si yo no me estoy equivocando, los puede ver cualquiera que esté entre tus seguidores, y si tienes la cuenta pública los puede ver cualquiera. Entonces, a ver, a mí la verdad que nunca se me ha planteado este supuesto. Yo creo que si la cuenta es pública,
no me cabe ninguna duda que lo puede aportar al proceso, porque ese directo lo podría ver. Una cosa, además de diferenciar, porque con la prueba, si sería prueba lícita, si no es prueba lícita, hay que diferenciar entre que se pueda admitir o no, que es que el tribunal ya lo va a tener en cuenta o directamente lo va a excluir y ya como si no estuviera. Y una vez admitido, en el caso que entienda que se pueda admitir, ¿qué valoración se le da, ¿no? Creo que eso es muy importante, son dos aspectos distintos, porque se puede admitir, pero le das valoración de un indicio más, no te vale por sí solo, tiene que haber más cosas, por ejemplo, o le das valor, los que estéis en civil, de documento público que hace prueba plena de lo que está diciendo, ¿no? Una escritura pública, por decirlo de alguna manera, es esa prueba plena de lo que viene en la escritura pública. Entonces, yo creo que si es una cuenta pública, sin duda se puede admitir. Luego la valoración que se haga, pues se tendrá que tener en cuenta con más indicios, porque tú, aunque digas en un email, que o sea, quiero decir, si luego la perjudicada no ha denunciado, dice que a ella no le ha quebrantado, que no tal, pero si tenemos la denuncia de la perjudicada y además había otra persona, ¿no? Según refiere, que también declara, un testigo, casi no haría falta el directo, pero el directo desde luego valdría para corroborar. Si solo está el directo y ella ni denuncia, no creo que sea para seguir adelante. Me comenta la persona que ha hecho la pregunta que el directo tenía un filtro de enviar una solicitud para acceder. Ah, o sea que no podía acceder cualquiera, pero bueno, una vez mandado el filtro, sí, pero a esa persona que Y el presunto agresor admitía a las personas, claro. admitía a las personas, sí, pero a esa la admitió, desde luego. Sí. Y tiene una vocación pública, vale. Eso sería el caso de que sea una cuenta pública, que yo entiendo que se admitiría, pero no vale por sí solo. O sea, si ella no denuncia, eso no va a ningún sitio, nadie va a acusar Claro. solamente con el directo, eso está clarísimo, porque además te lo puedes inventar, la gente miente, eso lo sabemos todos. Y luego, en el caso de ese filtro que le hayan enviado la solicitud, etcétera, yo creo que también se podría admitir, porque no olvidemos, claro, protección de datos. La protección de datos se ha puesto muy de moda porque, no muy de moda, la protección de datos le damos mucha preponderancia porque la Agencia Española de Protección de Datos funciona muy bien y pone unas multas muy interesantes y es muchísimo más eficiente que la vía penal. Entonces, a veces pensamos más en protección de datos que en intimidad, propia imagen y honor, que son los derechos básicos, ¿no? Luego se desgaja protección de datos, pero los básicos del 18 son esos, ¿no? Entonces, desde luego, ahí habría, podríamos decir, un cierto conflicto entre pues, ese derecho a la imagen, etcétera, y la investigación, por decirlo de alguna manera, de un ilícito penal. Yo creo, y no lo creo solo yo, que cuando se está investigando delitos, la ponderación a favor de la investigación pesa más, por decirlo de alguna manera, que si estamos en otra vía, por ejemplo, vía civil, etcétera, porque, bueno, el derecho penal está protegiendo los bienes jurídicos más importantes de los ataques más importantes, ¿no? Entonces no puede ser, no, protección de datos no podemos aportar tal indicio, hay que ver los casos. Pero en este supuesto donde él además iba admitiendo gente, yo no veo problema en que se admita esa prueba. Esto además me lo han preguntado con otras cosas en otros temas. No veo problema en que se admita esa prueba. Lo que no podría hacer ese tercero es con ese directo publicarlo en sus redes, redifundirlo. Eso sí que no lo permite intimidad, ya no solo no protección de datos, intimidad, imagen, propia imagen, etcétera. Eso ya ha dicho el Constitucional que no lo puede hacer. Podría lo que te permita el sistema, es decir, yo pongo mi tuit, se puede retuitear, pero no puedes coger mi tuit, ponerlo en un periódico, eso ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, sin consentimiento. Eso no lo puede hacer, pero aportarlo en un proceso penal, yo creo que sí. Otra cosa ya en ambos casos, aunque tengas que mandar un filtro y aunque tengas que hacer lo que quieras, para un proceso a la policía y en su caso al juzgado, o sea, no dárselo a todo Dios, lo vuelvo a repetir, ni redifundirlo en grupos de WhatsApp, ni nada parecido. A la policía o, si te lo solicita, al juzgado, pero con esa limitación, no a cosas que no tengan que ver con el proceso, porque la preponderancia de poder investigar un ilícito es mayor que esa posible imagen que además él cedió a esa persona y a otras tantas. Luego, vuelvo a repetir, la valoración que se dé no es una prueba plena, es un indicio más junto con la declaración de ella, la declaración testifical, por si ha pegado a un chico, pues la declaración testifical es otro indicio más. Pero en este caso es casi un poquito superfluo, ¿no? Porque si tenemos una declaración de ella y la del testigo,
estamos cubiertos, ¿no? Si solo tuviéramos la de ella, pues es un indicio bastante interesante a tener en cuenta. Pero si no tenemos la declaración de ella, no va a fundamentar una sentencia condenatoria. Yo creo que me he explicado más o menos, ¿no? Sí, al hilo de lo que acabas de decir, me ha parecido interesante lo que has dicho de los tweets. Si publican un tweet, por ejemplo, en un periódico, un tweet tuyo, también se estaría vulnerando, porque tú lo has hecho público en tu cuenta. Sí, eso ya lo dijo el Tribunal Constitucional y además yo de esto yo creo que de esto tengo un hilo o dos. El de la sentencia civil seguro, eso ya lo dijo el Tribunal Supremo, además en 2016 creo, con una publicación de un periódico de Zamora, si no me equivoco, que había fallecido una persona y para ilustrar la noticia cogió una foto de Facebook de esa persona. Entonces, la sala civil no penal, dijo que el consentimiento para publicar en esa red social no es el consentimiento que exige la ley para que se pueda sacar por un periódico en otro contexto totalmente distinto. Y el Tribunal Constitucional en febrero de 2020, ahora no recuerdo el día exacto, no me acuerdo si era sentencia de 5 de febrero de 2020, lo confirmó y dijo que un periódico no lo puede hacer. Sí que ha habido alguna otra sentencia del Supremo donde ha dicho, en caso de particulares, que lo que sí puede hacer otro particular, no un periódico, es lo que te permita un poco la red social, ¿no? Pues retuitear o poner, por ejemplo, si yo pongo en un tuit un enlace de una web, de fotos de una web que son públicas, o si yo pongo en un tuit un enlace de una página de Facebook que es pública, por ejemplo vuestra, que hay fotos vuestras, estoy poniendo un enlace de una cosa que se puede acceder en público como particular, eso no habría problema. Pero un periódico sacar la foto sin consentimiento no lo puede hacer, pero es tema civil, ¿eh? Eso no es tema penal. Vale. Es tema civil, sí. De derecho a la imagen, etcétera. Intimidad y podría dar lugar a indemnización civil. Yo creo que ha quedado claro la idea, además de lo del directo, ¿verdad? Sí. Que yo creo que sería admisible, pero tendría que ir con algún otro indicio. ¿Vale? Vale. Voy a continuar, salvo que haya alguna otra pregunta, así avanzamos. Vale. Y a ver, ¿por dónde iba yo? Entonces eso, la relevancia práctica de las primeras actuaciones, efectivamente, porque la prueba es volátil y va a desaparecer, ¿no? Entonces, creo que es interesante en estos supuestos cuando se va a poner denuncia, esto yo siempre lo digo, cuando vamos a poner una denuncia por unas amenazas, por un quebrantamiento y a lo mejor está en el estado de WhatsApp, va a desaparecer. Los pantallazos tienen la validez que tienen, ahora lo veremos, por supuesto que se aporten pantallazos, ¿no? Pero yo creo que a la policía, Guardia Civil, Policía Nacional, donde pongamos la denuncia, me parece que es interesante, y además en los cursos que hemos hecho con Guardia Civil yo lo he comentado así, que ellos recojan en el atestado no solamente que aportas un pantallazo y lo que dices, sino como diligencia de exposición de hechos, que lo hacen en muchos casos, si ellos acuden a un sitio y lo que ven lo llaman diligencia de exposición de hechos, pues que recojan como diligencia de exposición de hechos lo que ve del móvil de la perjudicada. O sea, estoy viendo examinado, cogido el móvil de la perjudicada, se ve que en estado de WhatsApp, en los estados de WhatsApp donde aparece como tal persona, se ve este mensaje. Y además esta persona que tiene grabado como Pepe, en la agenda aparece con tal número de teléfono. Y aparece que lo ha puesto hace tanto tiempo. Todo eso que lo refiera el Guardia Civil o el Policía Nacional como diligencia de exposición de hechos, que no es que sea una prueba plena, ni que sea un notario el policía, ni muchísimo menos, pero es otro indicio más a sumar, además de la declaración de ella y del pantallazo que ella pueda aportar. Si conoce ella también otras personas que han podido verlo o que le han referido, igual que las hagan constar en el atestado, y si pudiesen acudir y decirlo, también es otro indicio más. Pero eso de la Guardia Civil, que nos hace tanto y que no se suele hacer, porque no se sabe, yo lo entiendo, y que es gratis, además, no quiero decir, ya que estás poniendo la denuncia, no tienes que pagar a un notario ni a nada parecido, me parece esencial en estos supuestos
en los que va a desaparecer, estados de WhatsApp, va a desaparecer en 24 horas. Por mucho que vaya por la guardia, que por donde vaya, eso va a desaparecer. En caso de que sean mensajes, no lo veo necesario que tenga que ver todos los mensajes de texto, ni muchísimo menos, que aporte ella las conversaciones, los pantallazos y lo pongan en el atestado, ¿no? Ya lo cotejará el secretario, el letrado de la Administración de Justicia. Pero cuando es una cosa que va a desaparecer, me parece interesante, porque a veces no da tiempo ni de ir a un notario, ni de, es que no es materialmente imposible, además del gasto que supone. Entonces creo que es muy interesante que lo haga. Por supuesto que aporte pantallazos, si hay otras personas que los hayan visto, pues igual, que comparezcan o que lo digan los nombres, aunque se declaren luego en instrucción o en el juicio, aunque ya no tengan esas personas el pantallazo, pero bueno, que todo lo que se pueda añadir, que todo al final son indicios que corroboran la declaración de ella, que es el principal. Pueden intervenir también fedatarios públicos, el letrado de la Administración de Justicia es quien lo suele hacer, ahora veremos, cuando se llevan estos teléfonos móviles, podrían ser notarios, lo que pasa es que, bueno, es complicado que en el tiempo te dé tiempo a acudir a un notario, pero bueno, podría ocurrir si fuera de páginas de Facebook, que estuvieran ahí de manera permanente. También hay terceros de confianza, hay empresas, terceros de confianza, Safe Creative es una de ellas, por ejemplo, que estos no surgieron para tema de prueba en proceso, ¿no? Sino para tema de contratación electrónica, te dan como una triple firma que te dice, es un tercero que da, entre comillas, fe de que el pantallazo que tú estás aportando no ha sido manipulado. Porque si yo ahora, por ejemplo, hago un pantallazo o hago una foto de esta pantalla que estoy viendo, yo puedo recortaros a vosotras dos y puedo poner otra, o sea, con un programa muy simple de Photoshop yo lo puedo modificar, puedo quitar frases, puedo quitar cosas. Entonces esos terceros de confianza lo que te hacen, esas empresas que son terceros de confianza, en esa foto que tú vas a aportar hay como un código de barras que es una triple firma digital, etcétera, que garantiza que tú al menos esa foto no la has tocado, que al menos esa foto, ese pantallazo que tú haces no la has tocado. Además yo he tenido ocasión de probar alguno y es muy sencillo porque lo puedes hacer en tu propia casa. Te metes en el programa con unas claves, o sea, no tienes que ir allí, no tienes que ir a ningún sitio, te metes en el programa con unas claves, si es WhatsApp lo descargas en el ordenador y tal, y te haces las fotos de los pantallazos de WhatsApp. Si es Facebook, si es otra cosa, igual desde el ordenador también se puede hacer desde el móvil. Yo lo he llegado a hacer desde los dos sitios y tienes ahí otro indicio. Tampoco es que sea una prueba plena como una escritura pública, porque bueno, se puede estar siempre sujeto a que hayas modificado, WhatsApp te permite eliminar mensajes, etcétera. Puede estar sujeto a que antes de hacer esa foto lo hayas podido manipular o modificar. Pero sí que es un punto extra a presentar únicamente un pantallazo que imprimes en tu casa, eso no cabe duda. Entonces eso también es interesante para este tipo de delitos. Además, tienen suscripciones anuales que puedes utilizar las veces que quieras, o puedes pagar por una vez o puedes estar suscrito y hacerlo las veces que sean necesarias. A mí me gusta más eso que en este tipo de delitos ir a un notario, que hay gente que lo hace, ¿eh? Que con cosas de Facebook cada 2x3 en el notario, etcétera, y eso es, a mí me parece para estos casos bastante costoso y un poquito, pues no contraproducente, ¿no? Pero que dilata la causa. Eso sería un poco, luego veremos el tema del lag que puede, y en el caso de que haya mensajes de texto, cuando la perjudicada aporta el teléfono y aporta, lo solemos hacer así en las guardias, cuando hay unas amenazas, etcétera, y aporta unos mensajes de una red social o a veces los ha borrado, pero bueno, cuando no los ha borrado, hace el cotejo el letrado de la Administración de Justicia con el móvil, ¿no? Con el móvil de ella y lo que ha aportado de pantallazo. Que eso tampoco tiene una validez absolutamente plena, porque para ello sería necesario cotejar los dos teléfonos, porque al final el letrado de la Administración de Justicia lo que está diciendo es que pone que en el pantallazo, en la transcripción que han aportado, pone lo mismo que en el móvil. Pero vuelvo a repetir, las conversaciones de WhatsApp permiten eliminar mensajes, puedes borrar la conversación, puedes hacer cosas, eso no lo va a poder percibir el letrado de la Administración de Justicia. El letrado ve lo que pone el móvil o la red social y ve lo que tú le has transcrito, pero no se sabe si eso ha podido ser modificado. Eso únicamente se puede saber
me voy adelantando, luego lo volvemos a ver, es únicamente se puede saber cotejando los dos terminales, ves que pone lo mismo, si son mensajes, o bien con una prueba pericial del móvil, si no tienes los dos terminales, con una prueba pericial del móvil. Pero bueno, generalmente en las guardias tiramos con ese cotejo, porque bueno, o a veces tenemos los dos móviles, a veces no tenemos ni siquiera cotejo porque ha borrado los teléfonos. El otro día tenía un caso de estos que no tuvimos ningún cotejo porque ella se le rompió el móvil, o no sé qué pasó con el móvil, que no tenía móvil. Eso nos pasa también muchas veces, que no tenemos cotejo. Pues bueno, ahora veremos qué validez puede tener, no puede tener, porque también he traído al final, que se puede aplicar a toda la prueba electrónica, la validez de los correos electrónicos, la validez que tienen como prueba los correos electrónicos, que es pues una de las pruebas digitales, además que esa se da en todos los procedimientos. Las sentencias que he traído no son propiamente penales, en cualquier procedimiento, incumplimientos contractuales, bueno, correos electrónicos, los que estéis en, yo no hago ese civil, hago familia, ¿no? Pero los que estéis en civil, en social, etcétera, veréis que de esos hay muchísimos, ¿no? Porque al final, como nos comunicamos, y sobre todo en el ámbito contractual y laboral por correo electrónico, hay un montón. Entonces eso también se nos aplica y vamos a verlo. Como eso lo dejo un poco aparcado porque estábamos en investigación, pero ya he cogido carrerilla y me he querido meter un poco en cotejo lo que se necesita para hacer prueba por relacionarlo un poco. Ahora lo veremos con más calma. Y en investigación os decía que hay la diferencia, claro, y digo investigación porque tú pones una denuncia cuando llevas esos pantallazos. Estamos en fase, aunque luego eso, claro, va a ir al proceso, pero estábamos en fase de investigación. A lo mejor lo que estás denunciando no es ni delito, porque estás diciendo, es que no me dejan los niños. Bueno, hay cosas distintas. Entonces estamos todavía en fase de investigación. Y en esa fase de investigación es cuando he dicho que había que diferenciar con lo que hace la policía judicial, que entre muchas otras maneras de investigar que tienen, vigilancias, bueno, las que tengan, las que últimamente nos plantean mayores desafíos y más se utilizaron son esas medidas de investigación tecnológica que se introdujeron en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, porque antes un poco la jurisprudencia iba creando ley, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si podía la policía registrar el teléfono móvil de un investigado cuando le detuviera o cuando estuviera en el seno, sin estar detenido, en el seno de la investigación. Y había diferenciado el Tribunal Constitucional y el Supremo en consecuencia, que si se trataba solamente de la agenda de teléfono podía acceder, pero si ya eran las llamadas, o sea, la agenda, pero ya si era llamadas, lista de llamadas no podía, porque si era comunicación, que si era intimidad. Había ido la jurisprudencia un poco legislando porque no había regulación. Y claro, lo que era marginal o podía ser marginal porque nadie tenía teléfono móvil, se convirtió en habitual porque todo el mundo tiene teléfono móvil y tiene ahí toda su vida y todo lo que se pueda investigar. Entonces se tuvo que hacer esta regulación que viene en ese capítulo que os digo de la ley de enjuiciamiento criminal y viene bastante detallada. También incluye las balizas, bueno, interceptación de telecomunicaciones, etcétera. Y con relación a esto, no me voy a enrollar porque esto da para muchísimo hablar, para muchos cursos, y creo que no es propiamente el tema, pero me ha parecido también interesante al menos decir 3 o 4 cosas que os pueden surgir y que, bueno, tener ese conocimiento o al menos donde se puede buscar la regulación me ha parecido interesante. Hay esas 5 circulares de la Fiscalía General del Estado. Como sabéis, la Fiscalía General del Estado dicta circulares, instrucciones y consultas. Suelen ser de asuntos novedosos, de reformas legislativas, y su finalidad es unificar la actuación de todos los fiscales en el territorio nacional. No vincula en principio a los tribunales, pero teniendo en cuenta que a los fiscales sí, que somos una parte importante porque, como sabéis, en el proceso penal, si nosotros no sostenemos la acusación y no hay acusación particular, no queda más remedio que archivar al juez, pero aparte de eso, como tienen muy buena calidad técnica, jurídica, muchas veces los jueces y tribunales la siguen lo que dicen porque sobre las cuestiones que se pronuncian no suele haber jurisprudencia. Salen cuando hay una reforma, algo novedoso. Entonces yo recomiendo que las tengáis en cuenta de los temas que vayan saliendo porque están en nuestra página web y son muy interesantes. Y de las medidas de investigación tecnológica salieron 5. La que yo quería mencionar un poquito, pero muy poquito, no me quiero enrollar con esto, es la última, sin perjuicio de que las miréis, son largas, pero las conclusiones son más cortitas.
La número 5, que es la que a lo mejor podría tener un poquito más de relación con lo que vamos a ver hoy, es la del registro de dispositivos y equipos informáticos, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Ese punto de que a veces la prueba está en el teléfono móvil o del investigado, la que vamos a aportar al proceso, o bien nos va a servir cuando estamos en la investigación para descubrir a otros posibles autores, etcétera. Entonces había, lo que os digo, un poco vacío, en plan disculpadme el lenguaje muy coloquial, pero lo que venía diciendo la jurisprudencia era que sí, a la agenda se puede, pero ya luego las llamadas no. Había inseguridad jurídica, por decirlo de alguna manera así un poco más técnica. Y ahora ya sí que se ha dicho que se requiere esa autorización judicial para que la policía pueda acceder al teléfono móvil del investigado o autorización del mismo. Pero si está detenido, la autorización la tiene que dar con el letrado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Yo os digo, son 3 ideas, pero que surgen bastante. Entonces creo que es importante y os recomiendo que esa circular 5/2019, al menos las conclusiones las tengáis bastante en cuenta, y si estáis en el ámbito penal, vamos, me parece indispensable porque esto sucede muchas veces. Entonces hace falta ese consentimiento, o si no, consentimiento con el letrado si está detenido, o si no, la autorización judicial. Pero sí que es verdad que permite la ley de enjuiciamiento criminal que por motivos de urgencia la policía pueda acceder al contenido del teléfono y lo tiene que poner en conocimiento del juez en unos plazos, y en 72 horas el juez tiene que ratificar ese acceso fundamentándolo en un auto igual que lo hubiera hecho con carácter previo. Y también tiene que hablar de por qué ha habido esa urgencia, o sea, tiene que haber una doble fundamentación. No sé si no ha aparecido Mariano, es que no sabía si estaba diciéndome algo. Entonces, eso es interesante tener en cuenta, y en las conclusiones de esa circular te hable, pues eso, de esa motivación específica para hacer copia del contenido, que en principio hay que hacer copia, se requiere también autorización judicial. Si hay una entrada y registro, tiene que haber una autorización para la entrada y registro en el domicilio y otra para poder hacerse con los equipos informáticos. Tienen que ser diferentes y tienen que estar fundamentada. Puede ser fundamentada, bueno, sí, en el mismo delito, en cómo es necesario, pero tiene que haber esa fundamentación distinta, ¿no? No es necesario que esté el letrado cuando se hacen esos clonados, esa copia, que al final es lo que vamos a llevar de prueba al proceso y que tiene que tener cierta cadena de custodia, aunque sea digital, pero eso también se podría impugnar. La cadena de custodia digital, ¿no? Que sería básicamente decir, es que la prueba que me estás trayendo aquí no era lo que yo tenía en el teléfono móvil. Eso sería impugnar la cadena de custodia, para que nos entendamos. Como cuando se dice, no, en las drogas no era cuando más lo veíamos. Es que yo no tenía lo que tú has llevado a comisaría, etcétera, no era lo que yo tenía en mi vehículo. Esa es esa cadena de custodia. Pues con archivos digitales igual. Y para esas copias, ese clonado, también lo tiene que autorizar el juez, y sí que había cierta discrepancia si se tenía que hacer en presencia del letrado de la Administración de Justicia, como para que diese fe, ¿no?, de que se estaba clonando lo mismo. Y ya dice esta circular, y se establece así en la jurisprudencia, que no es necesario que esté el letrado de la Administración de Justicia, es decir, aunque no estuviese, sería válido el clonado, obviamente identificando a los policías que lo han hecho. De hecho, en la cadena de custodia de drogas nunca está el letrado de la Administración de Justicia, aparecen los sellos de los distintos policías que van enviando, recepcionando la sustancia. Pues aquí igual valdría con esa identificación y firma, por decirlo de alguna manera, de los guardias civiles que lo han hecho, que son de equipos técnicos, claro, esto hay que saber hacerlo. Pero sí que dice la circular que es recomendable, para garantizar la identidad, que estén los letrados de la Administración de Justicia. En mi experiencia suele hacerse en presencia de los letrados, en una sala que suele haber en los juzgados. La policía suele traerlo a los juzgados y lo hace en presencia del letrado de la Administración de Justicia. Pero la circular dice que no sería necesario. Sí, dime. Escarlata, a ver, respecto a lo que estabas diciendo del tema de la cadena de custodia informática o digital, ¿cuándo entiendes tú que se rompería esa cadena de custodia? Hombre, pues se rompería si vemos, por ejemplo, pornografía. Nosotros yo llevo asuntos de pornografía infantil, ¿no?, que tiene por la especialidad, por criminalidad informática. Pues si de repente en estos asuntos suelen hacer,
cuando hacen la entrada y registro en el domicilio, con su autorización, en el mismo domicilio suelen examinar el equipo y ver si tienen archivos pedófilos, ¿no?, de menores. Lo hacen ahí, luego también se llevan los discos, hacen el análisis, etcétera. Entonces, y también en el atestado te ponen en el atestado te consta las imágenes que han hecho en esa primera exploración del equipo. Entonces, si en esa primera exploración del equipo hay unas imágenes, posteriormente salen otras distintas y en el examen final hay otras diferentes, está claro que ahí ha habido algún problema con la cadena de custodia. Pero además, si no aparecieran identificados los policías, si no costara una diligencia, al final son diligencias, si no costara una diligencia de se ha remitido por tal al equipo de tal y se ha recibido, diligencias y firmas, ¿no? Luego también alguna vez nos las han impugnado porque dicen que ha cambiado el nombre del archivo, el NAS famoso, que es como un DNI de los archivos, pero claro, es que los NAS cambian cuando copias el archivo, cambias un NAS. Cada vez que vas copiando archivos va cambiando este número, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces eso no es un motivo. Que haya cambiado eso, es que a mí eso me lo han dicho ya muchas veces, por eso lo digo. Que haya cambiado ese NAS no es un motivo de que se haya roto la cadena de custodia, porque cuando lo vuelves a copiar se cambia, no puede haber dos iguales, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que sería un tema de que conste como digo, un caso de pornografía donde vienen imágenes, bueno, pues que estén siempre las mismas, ¿no?, o en lo que son las esenciales, pero sobre todo de diligencias de los policías que han intervenido, lo han incautado. En el registro sí que está del letrado de la Administración de Justicia, que ha dado fe, y posteriormente cómo lo han mandado a analizar, cómo ha llegado, pues igual que las drogas. Al final estamos con diligencias. Identificación de agentes que luego en juicio declaran. Eso es esencial. Vale. Continúo, ¿verdad? Esto, como digo, me he ido a un supuesto un poquito distinto, pero creo que también es tema de prueba digital y me parece que era interesante traer al menos alguna pincelada, ¿no?, aunque no sea la que aportemos nosotros, pero también pues, puede dar lugar a sus impugnaciones y también tiene sus propios procedimientos, y quería que quedase claro, ¿no?, al menos 3 o 4 ideas de esta última circular, sin perjuicio de que os recomiendo que las miréis todas y todas las que os resulten interesantes. Pero para lo que estamos viendo, la última es bastante interesante. Además, dice esta circular que nuestra jurisdicción se extiende al registro de cualquier sistema informático que esté en el territorio español. Es decir, que se podría autorizar acceder a la nube, aunque la nube esté en una empresa, OneDrive, Google, que tenga la sede fuera. Si tenemos esa autorización judicial, podríamos acceder a la nube. El problema es cuando no tenemos las claves, las tenemos que pedir, eso ya es un lío. Pero pongamos que tenemos las claves o que se puede acceder. Se puede acceder aunque la empresa, si el equipo está aquí, aunque la empresa tenga su sede fuera. También dice esta circular, y lo permite la ley con autorización judicial, cuando, por ejemplo, accedemos a contenido de un correo electrónico, ¿no? Autoriza, pero tiene que estar autorizado por el juez, a que Policía Judicial cambie la clave para, si hay más investigados, obviamente la persona detenida no va a poder, o quizás sí, ¿no?, pero si hay más investigados, etcétera, que pudiesen modificar lo que hay dentro de ese correo electrónico, por ejemplo, para que ya no puedan volver a acceder y preservarlo, se pueden cambiar esas claves mediante autorización judicial. Esto ha sido a base de experiencia, porque claro, la policía ha visto que muchas veces se conectaban o se comunicaban por correo electrónico dejándolo en borrador. Entonces, claro, si ya pides autorización, consigues acceder, pero sigue habiendo gente, enseguida te pueden, si hay una mínima sospecha, borrar todo el contenido. Entonces, para preservarlo se permite eso. También nos habla de eso, los casos de urgencia, que se puede autorizar posteriormente, y dice la circular que cuando se considera urgente. Es un concepto un poquito indeterminado. También cabe la posibilidad de hacer registros en remoto, con aplicaciones informáticas que existen en remoto que permiten que Policía Judicial se pudiera meter en un equipo informático y registrarlo, lo cual es muy interesante. Yo no he tenido casos, me resulta muy interesante, pero también tiene que haber una autorización judicial, que además dice que tiene que ser más estricta porque es incluso más invasivo, pero también está permitido ahora y contemplado expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y en nuestra circular hacen referencia a ello. Luego, si nos queda un poco de tiempo, volvemos sobre esto, pero tampoco quiero
estar más porque al final no vamos a ver otras cosas y las conclusiones las podéis ver. Pero vamos, prevén, esa última circular os la recomiendo, todas, ¿no? La primera son nociones generales de todas las medidas, pero esa última me parece muy interesante porque esto se está dando cada vez más en las entradas y registros, pedir el registro de esos equipos informáticos, luego poder aportarlo, todas esas cosas, consentimientos, no, bueno, es interesante. Entonces creo que os puede ser de bastante utilidad. Luego tenemos la parte, estábamos antes en investigación, claro, que luego eso se traduce a que lo aportamos al proceso, está claro. No lo vamos a tener ahí simplemente y luego no lo vamos a aportar. Está claro que eso al final tiene una finalidad, pero en principio investigación es para el esclarecimiento de los hechos, ver si hay un delito y quiénes son los responsables, poder tirar del hilo, etcétera. Y ahora estamos ya en la parte propiamente de que ya hemos hecho ese escrito de acusación o de defensa, ya tenemos claros los hechos, los responsables y vamos a llevar esa prueba al proceso porque al final, para que haya una sentencia condenatoria o si tenemos defensa, para que haya, si somos defensa, una sentencia absolutoria, lo que vale es la prueba que se practique en el proceso. Eso lo tenemos todos claros, sin perjuicio de que lo anterior también nos sirve, lo que hemos visto, pero ahí estábamos en parte de investigación. A la hora de aportar estos indicios al proceso, la prueba digital, ¿qué es la prueba digital? El documento digital o electrónico viene en ese artículo 299, en concreto en el apartado tercero de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que como os he dicho es supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no sé si lo dice el artículo 4, y de todas, o sea, es supletoria de la del orden social, es supletoria de todas. Entonces, en ese artículo 299, en el apartado segundo y tercero, nos permiten en el segundo admitir como medio de prueba los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas. Y el apartado tercero del 299 dice cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto pudiese obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal a instancia de parte lo admitirá como prueba adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias. Es decir, la prueba digital, ese documento digital, es un documento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es una prueba documental. Cuando estamos en el proceso penal, como sabéis, tenemos en el orden de la prueba ese interrogatorio del acusado, las testificales, tenemos prueba pericial y la documental. El documento digital, o sea, la prueba digital es documental, lo podemos dar por reproducida o podemos pedir que se reproduzca, pero es documental. Y diréis, bueno, pero si llevamos peritos es pericial. No, los peritos son para probar o acreditar la integridad de la prueba documental que estamos llevando, es decir, que esos mensajes son verdaderamente los que se han emitido de un teléfono o de otro, pero no es prueba pericial, sigue siendo prueba documental. La pericial la llevamos para garantizar o para acreditar, mejor dicho, que la documental es íntegra, es esa, ¿no? Es auténtica. Es como si el notario es una escritura pública, es porque si tuviera que ir el notario, que no lo necesitamos, ¿no? ¿Sería prueba pericial porque el notario tiene que acreditar la integridad? No, es una prueba documental y el notario es el que da fe, acredita de lo que se está diciendo ahí es así, ¿no? Pues la prueba digital igual es documental siempre, sin perjuicio de que llevemos un perito, porque ahora ya hace referencia a pericial y para no confundir, sin perjuicio de que llevemos un perito que garantice la integridad en el caso de que se impugne, por ejemplo, sigue siendo documental y como tal será valorada. Ahora veremos un poquito de la valoración por el juez y tribunal con relación a los correos electrónicos. El tema o el problema, por decirlo entre comillas, que la mayoría de los supuestos se aportaban y aún se aportan pantallazos. Y ya ha dicho el Tribunal Supremo, esta sí que es una sentencia de la Sala Segunda, pero tenemos de otras, de 19 de mayo de 2015, que se enjuiciaba la validez y autenticidad de unos pantallazos de la red social Twenty, cuando existía, que ya desapareció, en un caso de acoso sexual. Y nos venía a decir esa sentencia que la carga de la prueba de la idoneidad o de la autenticidad de esos pantallazos corresponde a quien van a beneficiar, ¿no? A quien pretende aprovecharlos. Esas son reglas generales de la carga de la prueba. Y a falta de reconocimiento por la otra parte, es decir, a la que no lo quiere aprovechar, a la que no le beneficia, el investigado o acusado, ya sería acusado, en este caso es necesario un informe pericial que identifique el teléfono emisor de los mensajes,
el receptor y la integridad. O una prueba testifical que acredite la remisión. Una prueba testifical es una confesión, por decirlo de alguna manera, porque bueno, si vas a decir, pero muchas veces pasa, tenemos a veces delitos de amenazas y reconoce que mando esos mensajes, pero dice que no tenían ese ánimo o el contexto, o sea que no es tan raro que no se cuestione que se han emitido los mensajes, se han enviado las imágenes o el caso que tengamos, pero a veces sí que lo niegan, pero no siempre, aunque parezca obvio, no siempre. Escarlata, una pregunta, sí. que no sé si está Amparo, porque la veo ahí como en negro, entonces ya te la hago yo. Mira, una pregunta. Sí, está. Sí que está. Con respecto a lo que hablabas ahora de Twenty, bueno, que se da en general con las redes sociales, cuando te llegan, porque efectivamente puede ser que se hayan enviado, imagínate, cotejas la fotografía, que efectivamente esa persona reconoce que sí que es su perfil de la red social y demás. Sí. Normalmente no cotejáis o no se coteja como los IPs para ver la ubicación y demás desde donde se ha enviado por si hubo algún tipo de suplantación o gente que a lo mejor son parejas y saben las contraseñas mutuas de redes sociales. Sí, eso es justo lo que iba a ver en esta sentencia. Te lo menciono ya a raíz de la pregunta y también contesto. En esa sentencia de noviembre de 2015 hablaba justo de la posibilidad de manipulación de archivos digitales y lo de la identidad fingida. Es decir, que es perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo, que es lo que tú me acabas de preguntar. Pues justo de eso se pronuncia esa sentencia, que si queréis mirarla con mayor profundidad podéis ver el supuesto que menciona. Entonces, en ese caso es imprescindible cuando lo alega la parte, claro, si el otro lo reconoce, no, pero si dice, no, es que yo no he mandado eso y además es que ella o él tiene mis claves y podía haberlo hecho él. En esos casos sí que es indispensable que se haga, para que sea prueba, que se haga una prueba pericial que identifique el verdadero origen de la comunicación, la identidad de los interlocutores, desde donde se ha podido, efectivamente tendría que ser una pericial completa, ¿no? Donde se viesen todos esos datos, la IP, efectivamente todas esas cosas. En el caso que se dijera por la otra parte, si no se dice, no se va a hacer. Ahora veremos los supuestos. Pero si desde luego lo dice la otra parte y dicen, no, yo no he mandado eso, y es que además esta persona tiene mis claves que yo no las he cambiado. Entonces, en ese caso, sin duda haría falta esa pericial completa. Esa pericial completa. Perdona que te interrumpa, tenemos otra pregunta. Mira, nos preguntan si la parte contraria aporta un vídeo grabado en el móvil de la intimidad del hogar, donde se graba un maltrato por parte de su cónyuge hacia su persona. Sí. ¿Es válida esta prueba obtenida sin su consentimiento? ¿Se puede invalidar ese vídeo del móvil aportado? No, todas esas pruebas son válidas. Además, esto siempre, o me lo preguntan mucho cuando doy las ponencias de delitos contra la intimidad. Esas pruebas son válidas, sin perjuicio de luego la valoración que se pueda hacer en sentencia, porque lo que hemos dicho, esa investigación o hacer prueba en un proceso penal en la que se está cometiendo, además se está grabando y se está viendo y se está cometiendo un delito, tiene mayor peso frente a la protección de la imagen o la intimidad, entre comillas, que además es intimidad compartida con quien lo está grabando. Lo que no se puede hacer, que siempre lo repito, es ponerlo en redes sociales, que es que eso también lo hemos visto, gente que graba un delito en la calle y no que lo lleves a la policía, que eso es perfectamente válido. Es que lo pone en las redes para criticar a la persona o para tener likes o lo difunde en grupos de WhatsApp. Eso no se puede hacer en ningún caso. Pero entregarlo a la policía o aportarlo de prueba a un proceso se puede hacer. Pero es que además, si lo hace, eso un tercero, pero si lo hace uno de los interlocutores, ya hay bastante jurisprudencia, ya os pasaré algún hilo, que dice que lo que grabe uno de los interlocutores es perfectamente válido como prueba y no vulnera ni derecho a la intimidad ni secreto de las comunicaciones, lo que aporte uno de los interlocutores de la comunicación en un proceso penal o civil o lo que sea. Pero bueno, poniendo que es un tercero el que lo graba incluso, lo podría aportar a la policía y sería admitido como prueba. Fuera no, pero a la policía sí, o sea, redifundirlo no, pero a la policía sí.
Vale, y en el mismo sentido, una grabación hecha, pues eso, ha grabado una conversación entre dos partes donde una de las partes ha intervenido. Sí. ¿A esa grabación habría que adjuntar una pericial? En principio no, porque, a ver, entre dos interlocutores, lo que pasa es que puede ocurrir que la parte con la que supuestamente diga que está teniendo la conversación no reconozca la voz ni reconozca la conversación. En ese caso sí que se puede aportar o sea, mismamente, no hace falta un pericial, mismamente un listado de llamadas entrantes y salientes donde aparece que a lo mejor a esa hora, bueno, luego habría que ver, pero en general yo nunca he visto cotejos de voz. Puede ser que no se reconozca. En cualquier caso, se admite y si se aporta con el listado de teléfono, pues es otro plus. Se admite y son indicios que se tienen en cuenta con más indicios. Casi nunca están como indicios solos. Si solo hubiera eso, si la otra parte niega que es su voz y niega, yo veo difícil ahí la condena. Pero si hay más indicios, si es otro indicio que corrobora, pues por supuesto que se tiene en cuenta y sin pericial ni nada. Y en los casos de los WhatsApp que se aportan y por ejemplo, no se ha pedido nada, ni cotejo, ni... Eso lo vamos a ver ahora, porque Vale. traigo justo de WhatsApp y de correos electrónicos, porque como son los casos que más ocurren, Vale. ahora mismo vamos a ello. Ahora mira, justo eso. La sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, todo esto se lo voy a pasar, o sea que lo tendréis, de la Sala Segunda, la 302-2015, de 19 de mayo, habla justo, es que esto se ha pronunciado muchísimo en la jurisprudencia, de la validez de la prueba de los mensajes de WhatsApp. Entonces dice que tiene que ser aportado por una de las partes, es una prueba, aportan esa prueba digital, pues bien pantallazos, bien transcrito. Se daría la cosa de que se impugne por la contraria, porque si no se impugna, pues todos están contentos. Y la impugnación de la autenticidad desplaza la carga de la prueba a quien pretende lo que habíamos visto, aprovechar la idoneidad. Es decir, yo aporto conversaciones pues con X y X no dice nada, no, en ningún momento las cuestiona, pues ahí van a estar admitidas y valoradas. Si X las cuestiona, me toca a mí probar que son auténticas o que son idóneas. Y sí, efectivamente, si no hay ese reconocimiento, es necesario una prueba pericial que identifique el verdadero origen de la comunicación, la identidad de los interlocutores y la integridad del contenido. Pero luego veremos al final con el correo electrónico, eso es lo que dice la jurisprudencia. Luego veremos con el correo electrónico, que yo creo que se pueda aplicar igual a los mensajes de WhatsApp, y no me quiero adelantar, que si vale, se impugna, no se prueba que sea auténtico porque no tenemos ese dictamen pericial, pero tampoco se prueba que sea falso, por decirlo de alguna manera, que se haya manipulado, sí que se puede entrar a valorar con otros indicios. No es lo mismo que si tenemos ese dictamen pericial, que sería una prueba plena como una escritura pública, o sea, como un documento público, en mi opinión. Ahora lo veremos con los correos electrónicos, pero en principio lo que dicen de los mensajes de WhatsApp, la jurisprudencia es esto y otra sentencia que voy a traer a continuación. O sea, en principio, si se impugna, no hace falta ese dictamen pericial. Esta otra sentencia, que también es muy conocida con relación a mensajes de WhatsApp, y como decía antes, es de la Sala de lo Social, que tienen mucha jurisprudencia en este sentido, porque es que mensajes de WhatsApp y correos electrónicos hay en todos los órdenes jurisdiccionales como prueba, y en los que tengan un punto contractual muchísimo más, porque al final te comunicas, ¿no?, por estos medios. Pues distingue 4 supuestos. Bueno, lo primero es que por supuesto que valen como prueba, porque hay gente que todavía aún me lo plantea. ¿Valen las conversaciones de WhatsApp o los correos electrónicos como prueba? Sin duda, o sea, en todos los órdenes. Y distingue 4 supuestos para aceptar estos documentos, ¿no? Que la parte interlocutora de la conversación no lo impugne, es decir, que lo reconozca, que esto ocurre bastante más de lo que pensamos, no siempre se impugnan. En segundo lugar, que reconozca expresamente que, bueno, estamos en las mismas. Pero bueno, la primera opción sería que no dice nada del tema, que no los ha impugnado. La segunda es que lo reconoce, sí, yo le mandé eso, pero fue por esto, tal. En tercer lugar, cuando se comprueba la realidad de la conversación, si es una conversación o los mensajes en la red social,
con el cotejo del terminal de los dos terminales, no solo el de la perjudicada, sino también el del investigado. Y yo pongo aquí la pregunta, que me la han hecho más de una vez. ¿Se puede requerir al investigado, la juez, el juez, digo juez porque siempre son mujeres, ¿se puede requerir al investigado para que aporte el teléfono móvil con el apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, como se podría hacer con un testigo, con la gente que tiene la obligación de colaborar con la Administración de Justicia? ¿Se le podría hacer ese requerimiento al investigado? Os pregunto, a ver quién me dice algo. Si no contesto yo, pero hombre, así más entretenido. Acaban de decir uno que no, otro que no. Yo entiendo que no, bueno, depende también, supongo, que de qué función, o sea, de qué jurisdicción estemos hablando. Supongo que en la vía penal, si realmente entre la presunción de inocencia, no confesarse culpable y demás, entiendo que el requerimiento del teléfono móvil para cotejar o para corroborar ciertas pruebas, igual estaríamos vulnerando algún artículo constitucional. Sí, justo eso, efectivamente. Así lo entiendo yo, aunque a veces se le pide, incluso se le requiere, si no se hace así, y si no lo aportase no se le puede hacer ese apercibimiento y nunca incurriría en desobediencia, pues está incluido dentro de su derecho a no confesar contra sí mismo. Esto es una pregunta que parece obvia, pero es bastante frecuente porque muchas veces sí que se le requiere, que eso no está mal, es decir, lo aporta fenomenal, pero no se les puede hacer ese apercibimiento en ningún caso porque tienen el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables. Es como si en un delito societario, que los tenemos, se les pide que aporten cuentas, que aporten tal, y no las aportan. No se les puede nunca hacer esos requerimientos con el apercibimiento de incurrir en desobediencia. Pero bueno, me apetecía ponerlo, normalmente no lo digo, pero digo, hoy lo voy a decir porque se plantea en muchas ocasiones y me parece interesante. Y si no tenemos ninguna de las anteriores, cuando se practique esa prueba pericial que acredite autenticidad y envío de la conversación. Pero si estamos en el punto anterior que se ha podido exhibir, valdría con esa exhibición exhibir ante el letrado de la Administración de Justicia, que es la persona que tiene que dar fe. Sí que hay que tener en cuenta que en caso de impugnaciones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, hay que tener en cuenta el artículo 320, el apartado tercero al que se remite el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se nos aplica en penal también, que cuando nos habla de la fuerza probatoria de los documentos privados, dice que en el caso de esas impugnaciones temerarias, por decirlo de alguna manera, cuando con el cotejo de comprobación resulte la autenticidad y se demuestre que bueno, por supuesto tiene que pagar los gastos del cotejo, pero si se demuestra que ha sido temeraria puede imponerse además una multa de 120 a 600 euros. Esto lo digo, no lo he dicho solo yo, lo dicen más juristas, porque, claro, si nos parecería muy fácil decir, bueno, pues yo lo impugno, ¿no?, y así me libro de la responsabilidad penal. Pues no, vas a dilatar el proceso, vas a seguir teniendo responsabilidad penal si es lo que has dicho, y es que encima te va a tocar pagar esas cosas y puede incluso imponerse esa mala fe. Y además, si estamos en la guardia, y si estamos en un juicio rápido, vas a perder la posibilidad de la reducción del tercio. Obviamente, si no responde a lo que has dicho, hay que impugnarlo. Pero cuando es algo obvio, no es una vía para excluir la responsabilidad. Dime, Amparo, que te veo con la palabra. Sí, estoy con la cara, porque se me viene igual a la mente un juicio de delito leve que pasa absolutamente lo mismo, que se han presentado pruebas, por ejemplo, pantallazos de WhatsApp, y lo impugnas en ese momento, ahí ¿qué pasa? Claro, es que los delitos leves tienen la peculiaridad de que no tienen investigación, que tienes lo que lleves al juicio, que además tienes que ir al juicio con las pruebas. Entonces, yo creo que en ese caso me remitiría a lo que voy a decir ahora del correo electrónico. Es decir, si una parte los aporta y la parte a la que le perjudica no los reconoce y los impugna, todo en el mismo acto, pero tampoco lleva una pericial demostrando que son falsos, entraría a valorarlo el juez con el resto de indicios.
Vale, pero se libra de la posible multa, ¿no? Sí, eso sin duda. Es que además o sea, no se podría hacer pericial, es que es imposible. Entonces no habría ni pericial, sí, por supuesto. Los impugnaría y yo creo que el juez lo valoraría con el resto de indicios. No podría fundamentarse desde luego solo en ellos. Tendría que ser ellos y más, o sea, esos pantallazos y más cosas. Es que esos son unos juicios muy específicos porque es que no hay posibilidad de hacer ninguna instrucción. Es lo que tengamos en ese momento. Pero claro, también ocurre, claro, es que muchas veces tenemos en esos juicios pantallazos. Es que los leves de injurias en violencia doméstica, claro, que todavía siguen vigentes, pues oye. Pero bueno, es otro indicio, con la declaración, con tal, es otro indicio. Pero por ejemplo, si de la misma conversación ella o él aportase una conversación donde vienen los insultos solo de una parte y la otra parte aportase la misma conversación del mismo día con más frases que la otra, diciendo que la otra parte lo ha eliminado, pues eso es para tenerlo en cuenta, aunque no haya un pericial, o sea, con un sentido común. Pero si solamente dice, no, yo no he mandado eso, bueno, puedes tener un ánimo exculpatorio. O sea, no es lo mismo, aunque no haya pericial, aportar tú otro pantallazo diciendo, no, es que la conversación no fue así, faltan ahí cosas, que lo puedes haber manipulado también, pero bueno, cuando ya lo estás diciendo junto con tu declaración, con otra serie de cosas, se tiene mucho más en cuenta que si simplemente lo niegas. Pero si simplemente lo niegas, también se debe valorar y decirlo al juez en la sentencia porque le otorga validez junto con otros indicios, porque no hacen prueba plena. Si no son reconocidos o hay la pericial, no son prueba plena nunca. Prueba plena me refiero como la del documento público, porque ya sabéis que los privados cuando no se impugnan, etcétera, bueno, la peculiaridad que tienen los documentos, el 326 que dice los documentos privados harán prueba plena del proceso en los términos del 319 cuando su autenticidad no sea impugnada por la parte a la que perjudiquen, ¿no? Con eso me estoy refiriendo a prueba plena. Eso no lo va a hacer, pero si tampoco se ha demostrado que sea falso, se puede tener en cuenta con otros indicios. Y a eso es a lo que creo que voy a poder ya avanzar para no terminar muy tarde, que además estoy yendo bastante bien en hora, ahora nos da tiempo a hacer alguna pregunta. Y esto es lo que yo quería meter, que lo hemos estado viendo, de los correos electrónicos, que son las dos cosas que más se nos plantean. Mensajes de correo electrónico, mensajes de WhatsApp y a veces mensajes privados de redes sociales, pero que eso es muy parecido a WhatsApp. Cuando son mensajes privados de Instagram, etcétera, no hay diferencia con lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, aquí tengo algunas sentencias, en concreto esta del TSJ de Madrid, de 25 de enero de 2019, que dice lo que acabo de decir, ¿no? Que esa fuerza probatoria de los documentos privados viene en el 326 y son prueba plena cuando no son impugnados. Es decir, que tienen el mismo valor que los documentos públicos si no fuesen impugnados. Podría, si son reconocidos por la otra parte, podría fundamentarse la sentencia condenatoria solo en eso, porque hacen esa prueba plena. Por ejemplo, en una violencia o en unas lesiones, si luego la parte no ha podido declarar, o no ha podido, o no ha querido, o el motivo que sea, si tuviésemos esos mensajes que de manera clara, junto con un parte de lesiones, podrían valer si no tienen esa impugnación. Nos dice también esta misma sentencia que la impugnación puede ser expresa o tácita, deduciéndose esta cuando se aporta otro medio probatorio por la parte que mantiene hechos contrarios, lo que determina que el documento sea valorado por el órgano judicial conforme a las reglas de la sana crítica. Esto es lo que hemos visto para el leve, ¿no? No hay dictamen pericial, pero la parte a la que le perjudicaría mantiene otra versión y presenta lo que hemos visto, una conversación del mismo día de tal, pero diferente. Pues un correo electrónico, en este caso estamos con correos electrónicos, un correo electrónico diferente. Entonces, en ese caso, entra la valoración del juez. Aquí no tenemos ninguna pericial, simplemente, pues eso, una declaración y un documento de uno en un sentido y una declaración y un documento de otro en otro sentido. Entonces, entras a valorar. Escarlata, me preguntan aquí si es impugnados en cuanto al valor probatorio o en cuanto a la autenticidad. No, es impugnado en principio en cuanto a la autenticidad y lo que estamos viendo es si pese a eso lo podemos tener en cuenta, que esa es la conclusión que vamos a llegar y que voy a llegar al final. Estoy un poco viendo los puntos
pero aquí lo que estamos impugnando en principio es autenticidad. Luego ya veremos, por eso digo que a veces, y yo la primera, que me gusta diferenciar, una cosa es ver si admitimos la prueba o no, si lo vamos a admitir o lo vamos a eliminar, porque desde luego, como se demuestre por una pericial que es falso, aquí no quieren utilizar el término falso, utilizan el término que no es auténtico, ¿qué tal? Eso se elimina, no se tiene en cuenta, es que ni se valora, se va fuera del proceso y puede dar lugar a un delito de falsedad documental, debería dar lugar a un proceso de falsedad documental, ¿vale? Entonces estamos en principio viendo el tema de la autenticidad y luego veremos la valoración. Lo que pasa es que, bueno, se nos mezcla, por decirlo de alguna manera, pero si tenemos, en algún momento tenemos, lo que pasa es que no lo tenemos, si no, no estaríamos en esto, si en algún momento tenemos una pericial de que eso es falso, se elimina del proceso, el juez no puede ni mencionarlo y se va, y nos vamos a un proceso penal. Pero en este caso, Escarlata, ¿se abriría delito por estafa procesal? Estafa procesal habría que, sí, lo he intentado utilizar en el juicio para llevar, la estafa procesal es que tiene sus requisitos, por falsedad seguro y se podría investigar por estafa procesal, que es intentar provocar en el juez un error. La estafa procesal tiene sus propios, pero sí, se puede incoar, claro, por supuesto, si presentas, y hemos tenido casos, un documento falso en un juicio. Sí. En el punto que estamos aquí, seguro, la falsedad en concurso, sí se dan los requisitos de la estafa con estafa procesal. Por eso digo que como lleguemos a ese punto es que ni lo entramos a valorar. ¿Qué pasa? Esto se está planteando porque no tenemos una pericial que diga que es falso. Vale, pero en este caso ¿se apreciaría de oficio? Sí, ese se puede apreciar de oficio, puedes pedir al juez, pero generalmente si estás en un civil que no interviene el fiscal, porque si está el fiscal muchas veces pide el fiscal que se deduzca testimonio. Yo si lo veo en un juicio pido que se deduzca testimonio. Si no tienes al fiscal, a veces el juez lo hace de oficio, pero si no lo hiciese o sin perjuicio de que lo haga, puedes pedir que se deduzca testimonio la parte a la que le ha pasado. Y aún así, si por lo que fuese lo pidiese, si el juez no lo hiciese, no lo dedujese el testimonio, también se podría iniciar, podrías poner denuncia o querella por otra parte, independientemente. Pero sí, si nosotros lo vemos, pedimos que se deduzca. Pero no estamos en ese punto, o sea, no hemos llegado a ese punto tan radical porque no se demuestra tampoco que es falso. Simplemente una parte dice, ha pasado esto, y la otra dice, no ha pasado esto, pero nadie está llevando una pericial, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que, a lo que retomo. Ese es el punto en el que estamos. Dice que es reiterado en la jurisprudencia, no solo de correos electrónicos y mensajes privados, sino como si yo llevo esta hoja o un contrato o un manuscrito, que el documento privado no reconocido legalmente, es decir, no lo reconoces, es verdad, es eso, yo mandé ese correo, yo mandé esos mensajes, no reconocido legalmente, no carece de valor probatorio, lo que supondría dejar al arbitrio efectivamente de una de las partes solo la eficacia del documento. O sea, sería facilísimo decir, no, yo no he hecho eso. No, bueno, dame una pericial de que es falso o algo que certifique que es falso, sino que se puede valorar junto con otros elementos de juicio, pues los documentos privados aún impugnados producen o poseen valor probatorio deducido de las circunstancias del debate. Ahora continúo, por si me ibas a preguntar, esperad que todavía sigue. Eso ya lo viene diciendo la jurisprudencia de documentos privados hace muchísimo tiempo. Esta sentencia de Asturias, de la Audiencia Provincial de Asturias, dice que en caso de correos electrónicos no firmados electrónicamente, porque ya van firmados electrónicamente, aunque se impugnen, es verdad que esa firma electrónica le da un plus de validez, en mi opinión, sin perjuicio de que se podrían llegar a modificar, pero eso ya es más complicado y tiene una fuerza probatoria muy similar a los públicos. Y dice, cuando no están firmados, las reglas generales de valoración de la sana crítica, cuando ni el que aporta el documento ni la persona impugnado de contrario le está haciendo una prueba pericial, ni tampoco la otra parte está aportando una prueba pericial de que es falso. Entonces se valoran con las reglas de la sana crítica. Esta frase o este párrafo resume casi toda la ponencia. Queda mal decirlo, pero hombre, al final las cosas
simples, creo, o dejar las cosas sencillas, creo que es importante. Cuando no se puede deducir la autenticidad o no de ese documento, o no se hubiera propuesto prueba, porque también me han dicho muchas veces, aunque no sea un leve, estamos en un juicio rápido, en el juzgado de guardia, y ahí nadie impugna los mensajes. El letrado del investigado o investigada no impugna ningún mensaje. Y de repente no se conforma y vamos al juicio oral y los impugna. ¿Qué pasa? ¿Los sacamos ya porque no da tiempo a una pericial? No, se valoran con el resto. Es lo que está diciendo aquí, con muchísimo sentido común, que al final es lo esencial, ¿no? Y porque lo dice la ley y la jurisprudencia. Cuando no se puede deducir la autenticidad o no se hubiera propuesto prueba, es decir, no consta que sea auténtico y luego utiliza el término inauténtico. A mí me gusta utilizar es correcto inauténtico. A mí me gusta utilizar falso porque se entiende mejor. No consta que sea auténtico, pero tampoco que sea falso, que sea inauténtico. El tribunal lo valora conforme a las reglas de la sana crítica. Es decir, yo diría como conclusión, si ese documento, porque es documento, mensajes de WhatsApp, mensajes de Facebook, correo electrónico, es documento. Si ese documento es reconocido por la otra parte o se ha practicado cotejo con ambos terminales o se ha practicado prueba pericial, en esos casos es como una prueba, como un documento público del 319. Es decir, vale casi sola, depende del contenido, claro, lo mismo no tiene nada, sino un emoticono, pero vale por sí sola para fundamentar una sentencia condenatoria. Pero, ¿qué pasa? Eso no suele ser lo común, porque eso casi lleva a una conformidad, dependiendo de las circunstancias. O sea, si vale así, en ese punto, para fundamentar una sentencia condenatoria, suele ser una conformidad. ¿Qué suele ser lo común? Que esa documental no se haya podido cotejar con el otro terminal, solemos tener solamente el cotejo de ella, de ella o de él, pero que suele ser que es también más que si no hay siquiera ese cotejo, pero no es documento público. Solemos tener eso y la parte otra no lo reconoce o bien no dice nada, no ha propuesto prueba o directamente lo impugna, pero tampoco aporta una pericial de que es mentira, de que es una identidad fingida, de que era otra la conversación, etc. Eso es la mayoría de los casos. En estos casos, ¿qué pasa? ¿No se puede tener en cuenta? Sí, por supuesto que se puede tener en cuenta, pero es un indicio que se tiene que valorar con más indicios. No va a poder fundamentarse la sentencia condenatoria o si estamos en otro orden jurisdiccional, la que estime una pretensión o desestime una pretensión únicamente en ese documento porque no es un documento, no consigue ese efecto de documento público del 319, pero vale como indicio que refuerce pues, la declaración de ella, un parte de lesiones, etcétera. Pero por sí solo no va a valer. Yo creo que ha quedado un poco la idea básica, que creo que es, puede parecer muy simple, ¿no? Pero se nos plantea en muchas ocasiones y creo que es importante tenerlo en cuenta. Ya está, me he ajustado, vamos, casi a la hora. Sí, vamos, totalmente. Tenemos tiempo, como se nota que he opositado, me pasa un poquito, pero bueno, porque hemos empezado un poquito. Porque hemos empezado tarde, pero vamos, lo tenías lo tengo milimetrado y todavía si hay alguna pregunta, bueno, ahí tenéis Twitter, Instagram y lo que hemos comentado antes del canal de YouTube, pero si tenéis cualquier pregunta, hacedmela, sé que estoy aquí para eso. Respecto a los correos electrónicos, Escarlata, la forma correcta o más correcta de aportarlos, ¿cómo sería? O sea, fuera de los pantallazos, que no fueran pantallazos. Yo los llevaría guardados en un CD, no los solemos tener en penal, pero yo los llevaría guardados en un CD que aporto y luego impresos. Porque el impreso es lo que se queda en el proceso, porque ver el CD es más rollo y tenerlo en papel todos lo agradecemos. Pero claro, ahora yo estoy en un sitio, bueno, así lo puedes aportar impreso. Yo estoy en un sitio donde tenemos justicia digital, que ya todo está como, o supuestamente, digitalizado, entonces se aporta por Lesnet, se pone el archivo, entonces ahora se hace así, se aporta el archivo por Lesnet y lo metes, pero por ejemplo, el otro día tenía de la guardia unos audios de WhatsApp, en un tema de acoso, de violencia de género, entonces que aportaron. Entonces teníamos todos los pantallazos pantallazos, o no sé cómo había bajado la conversación de WhatsApp impresa, y ahí venía audio. Entonces yo pedí que se aportaran esos audios,
y sin cotejo ni nada del letrado de la Administración de Justicia, me habían metido en un acontecimiento, porque ahora lo que tenemos son acontecimientos, como archivo chip comprimido, todos los audios, pero es que en todos me venía la misma fecha, la de cuando las había aportado. Me venía todos el 11 de, no me acuerdo, el 11 de diciembre o el día que los hubiera aportado. Entonces, claro, yo decía, es que esto no sirve en ningún sitio, o sea, es que no viene ni la fecha de, hombre, sí, están ahí los audios, si él reconoce o ella reconoce la voz, vale, pero es que no tenía ya ni la fecha, porque como me venía ahí, entonces yo recomiendo, si estamos en un sitio donde no hay digital, que se aporte el CD de los correos o de los archivos y que además se aporte impreso. Yo recomiendo... Los archivos en PDF, ¿no? Sí, sí, en PDF, como te deje guardarlos. Ahí sí, sí, como te deje guardarlos. En PDF, sí. O JPG, como te deje guardarlos. Y luego yo sí que los pondría impresos porque eso facilita la visualización. Pero cuando estamos en sitios de digital, a veces solo te queda el remedio de aportarlo, no CD, o sea, mandar el archivo. Tienes que, hombre, pones una primera hoja de que mandas el archivo que pertenece a tal, pero luego mandas el archivo que es lo que se incorpora al procedimiento. Y es que en muchos sitios estamos, yo no sé si vosotros tenéis justicia digital. No. Ojalá. Bueno, no te creas, eso también se pena, ¿eh? Lo hemos pasado, pero bueno, luego se agradece. Pero ¿Tenéis papel cero, de verdad? No tenemos, o sea, seguimos teniendo papel, pero sí que es verdad que ya todo lo que se inició desde 2017, me parece, está digitalizado y ahora las partes, si quieren aportar esas cosas, las tienen que aportar digital a través del SNET y se pone como acontecimiento. Entonces hay que aportarlo así, pero a mí me gusta también verlo pues impreso, ordenado, que si no, no te enteras. Yo os digo que tenía ahí un batiburrillo de vídeos que no sabía ni de dónde salían, qué prueba va a hacer eso. Lo decía yo al letrado, digo, ¿qué prueba va a hacer esto en un juicio? Ninguna, es que estaban todos sin fecha, sin nada, de dónde venían, no había nada. ¿Y cómo aportas esos audios para que estén correctamente Hombre, pues es que claro, identificados? a mí nunca me había pasado con audios, pero tendría que ser con el letrado de la Administración de Justicia. Poner, este es el 1 y pertenece a tal fecha de tal, y viene como número 1 en tal. Este es el número 2 y así, pero claro, ahí metidos como si vuelco yo qué sé, cualquier cosa, no, claro, lo que es más laborioso, pero es que si no lo reconoce, no vale nada. Y en ese caso, el letrado de la Administración lo sacaría del móvil, ¿o cómo lo haría? Es que no sé cómo no, los aportaron ellos. No, el letrado lo que tiene que hacer, como cuando aportas pantallazos, es comprobarlo con el móvil. Con el móvil. Esos que aportados, el que aparece como 1, es que no estaban ni numerados. El que aparece como 1 corresponde al que según el teléfono de la perjudicada se mandó a tal hora, de tal teléfono, tal. Y con duración tal, así es pero es muy laborioso, había y por ejemplo ahí, ¿hasta qué momento procesal se puede hacer ese cotejo con el lag de un audio, por ejemplo? Pues antes de formular el escrito de acusación o pedir el sobreseimiento, antes de ir al juicio, en la parte propiamente de la instrucción, antes de, si no es un rápido, es un procedimiento abreviado, antes de dictar el auto de PA que decimos, o sea, antes de formular acusación o pedir el sobreseimiento, porque es que luego ya te vas a juicio y en juicio no lo puedes hacer, a no ser que vayas sin eso y en juicio te reconozca. Claro. Pero claro, el cotejo tiene que ser instrucción. Vale, otro de los correos, otra pregunta. ¿Para los correos no existe una manera de aportar una serie de códigos numéricos que dan fe de la información y veracidad? El código fuente parece que sí, porque estén firmados. Sí. O porque estén... Sí, puede ser. Yo es que generalmente no he tenido... Cuando he tenido correos electrónicos también han sido pantallazos. Si hay algún código de verificación, bien porque se firme el documento o porque lo permitan, los correos a veces son de intranet de empresas o tal. Si hay códigos de verificación, eso es genial, porque es lo que decíamos de los terceros de confianza. Al final es un tercero que te está dando esa fe, aunque no sea un lag, de que el correo es válido. Entonces podría llegar a plantearse esto, disienten algunos compañeros. Sí, sería casi como un documento público. Yo creo que no, pero bueno, le da más fuerza probatoria, desde luego. Pues yo creo que
que ya no hay ninguna pregunta más. Ya nos has contestado a todo. las dudas que teníamos. Y os pasaré la presentación, como os comenté, y si veo algún artículo o algo que he citado, también os paso el enlace. Muy bien, a ver. Enhorabuena por la clase. Muchas gracias. Ahora lo veo, sí. Muchas gracias. Un placer. Pues nada, muchísimas gracias, Escarlata, por estar aquí en Defenda, a venir a impartirnos esta webinar con la que hemos aprendido tanto. La verdad es que nos has disipado bastantes dudas que teníamos. Muchísimas gracias, ha sido un placer para mí y ya repetiremos el año que viene, si Dios quiere, yo encantada de colaborar con vosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Escarlata. Venga, gracias por la asistencia. Gracias. Chao. Chao.